Leonor, no te preocupes por regresar de la casa de tus padres. Las chicas y yo saldremos de viaje por 5 días, dijo mi esposo con una calma que me hizo sospechar. He entendido, respondí, ocultando mi inquietud. Pero algo dentro de mí no estaba en paz. Al día siguiente, regresé sin avisar. La casa estaba en silencio, un silencio que parecía gritar. Seguí mi instinto hasta el baño. Y ahí la vi, mi hija, en el suelo, con lágrimas en el rostro y sin cabello. Fernanda, ¿qué pasó? Pregunté, con el corazón acelerado. Ella me miró, rota, con un dolor que caló hasta mi alma. Fueron papá y Beatriz. En ese momento, sentí algo romperse dentro de mí. Mientras acariciaba su cabeza, juré, esto no se quedará así. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Soy Leonor, tengo 51 años, y mi vida ha sido un mosaico de desafíos y nuevos comienzos. Somos una familia de 4, mi esposo Vicente, nuestras 2 hijas, Beatriz y Fernanda, y yo. Beatriz, la mayor, tiene 33 años, está casada y vive fuera de la ciudad. Por su parte, Fernanda, con sus 25 años, acaba de encontrar a alguien con quien quiere casarse. A simple vista, parecemos una familia común, ¿no es así? Pero la verdad es que somos una familia reconstituida. Vicente y yo venimos de historias diferentes, cada uno con hijos de relaciones anteriores. Esto nos ha traído desafíos únicos, dignos de un buen drama. Mi vida cambió drásticamente cuando perdí a mi primer esposo en un accidente de tráfico. Tenía 28 años, y fue como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. Durante el velorio, mientras lloraba desconsolada, recibí una especie de bofetada emocional de la madre de una amiga, quien me dijo: Leonor, sé fuerte. Eres madre. Fueron palabras duras, pero necesarias. Estaba tan consumida por el dolor que había olvidado a quien más me necesitaba, Fernanda, mi hija de solo 2 años. En ese momento, mientras las lágrimas seguían cayendo, sentí que una nueva fuerza nacía dentro de mí. Me prometí a mí misma, voy a proteger a Fernanda. Sola, si es necesario. Acepté el consejo de mis padres y me mudé temporalmente a su casa mientras reconstruía mi vida. Pero pronto volví a la casa que mi esposo y yo habíamos comprado. Esa casa no era solo ladrillos y cemento, era el hogar que habíamos construido juntos. Gracias por su ayuda, mamá, pero esta casa es parte de mis recuerdos, y necesito quedarme aquí. Mi madre respetó mi decisión, aunque veía la preocupación en sus ojos. Durante meses, viajaba desde el campo para ayudarme, y su fortaleza me dio valor. Fue entonces cuando conocí a Vicente, el hombre que se convertiría en mi segundo esposo, en mi primer trabajo de medio tiempo como madre soltera. Vicente también era un padre soltero, criando a su hija Beatriz, quien en ese momento estaba en 5º grado. Era un hombre amable, pero claramente perdido en el mundo de las niñas. Me decía: a veces no sé qué hacer cuando mi hija llora porque extraña a su mamá o se pone celosa de los papás que van a los eventos escolares. Siento que siempre estoy un paso atrás. Nuestras conversaciones fluían de manera natural, como si hubiéramos encontrado un refugio el uno en el otro. Con el tiempo, comenzamos a pasar más tiempo juntos fuera del trabajo. Él llevaba a Fernanda al acuario, y yo ayudaba a Beatriz a elegir ropa. Y así, sin darnos cuenta, nos acercamos. Un año después, Vicente me miró a los ojos y me preguntó: ¿quieres casarte conmigo? Fue una decisión difícil. Aún llevaba conmigo los recuerdos de mi primer esposo, pero Vicente prometió respetarlos y, más importante aún, ayudarme a proteger a nuestras hijas. Fernanda adoraba a Vicente, y Beatriz ya veía a Fernanda como su hermana. No había razón para decir que no. Después de todo, registramos nuestro matrimonio y nos convertimos en una nueva familia, viviendo en la misma casa donde viví con mi primer esposo. A veces sentía un poco de culpa, pero entendí que no se trataba de borrar el pasado, sino de construir un nuevo futuro, con amor, respeto y mucha paciencia. Y ahora, mientras veo a mis hijas trazar sus propios caminos, sé que cada paso de esta travesía ha valido la pena.
Voy a hacer felices a Leonor y a Fernanda, declaró Vicente con firmeza, juntando las manos frente al pequeño altar budista de mi difunto esposo. Ese momento tan sincero marcó un cierre emocional para mí. Por primera vez, sentí que había hecho las paces con mis sentimientos. Cuando comenzamos a vivir juntos, Fernanda estaba emocionada por tener una hermana mayor y no se despegaba de Beatriz. Beatriz, juguemos juntas, decía con entusiasmo. Pero, con una diferencia de 8 años entre ellas, era difícil que pudieran jugar en el mismo nivel. Fernanda, eres como un bebé, se quejaba Beatriz con impaciencia. Beatriz, no seas egoísta, decía Vicente con tono firme, cortando la conversación. A pesar de las pequeñas discusiones, Beatriz siempre terminaba cediendo, y Fernanda seguía insistiendo en estar cerca de su hermana. Verlas juntas me hacía sonreír y pensar, qué bueno que nos casamos. Pero todo cambió una noche, mientras veíamos la televisión con Vicente. De repente, Fernanda me preguntó: «Mamá, ¿qué es un Cabbage Patch?». Beatriz le había dicho que se parecía a uno. Vicente y yo nos miramos y no pudimos contener la risa. La verdad, su corte de cabello bob era idéntico al de esas muñecas Cabbage Patch. Pero eso es algo lindo, intenté consolarla. Pero Fernanda, visiblemente ofendida, empezó a detestar su corte de cabello. Poco tiempo después, decidió dejarlo crecer. Lo amarraba con una liga, y cuando menos lo notamos, ya lo tenía tan largo que le llegaba al pecho. Ese cabello largo era su orgullo, pero también sería el comienzo de grandes problemas. Todo empezó un día cuando una amiga de Beatriz vino a visitarnos y, al ver a Fernanda, comentó con inocencia: «El cabello de la hermana de Beatriz es hermoso». Era cierto. La piel clara y el cabello liso y brillante de Fernanda eran una herencia de su padre y siempre llamaban la atención. Pero luego agregó: «¿El cabello de Beatriz es rizado?». Ese comentario, aunque parecía inofensivo, hirió profundamente a Beatriz. Estaba entrando en la adolescencia, una etapa difícil, y ya enfrentaba burlas en la escuela por su cabello rizado. Aquello solo intensificó sus inseguridades. Después de ese día, comenzó a distanciarse de Fernanda, celosa de la atención que su hermana recibía. Un año después de comenzar a vivir juntos, llegué a casa y fui recibida por los gritos desgarradores de Fernanda. Corrí hacia la sala y vi a Beatriz subiendo las escaleras mientras Fernanda me abrazaba, llorando desconsoladamente. «Mamá, Beatriz me hizo esto», gritó. Cuando miré, me quedé en shock. El cabello de Fernanda estaba cortado de un lado, con una parte rapada. Parecía como si alguien hubiera tomado unas tijeras y jugado a ser peluquero en la oscuridad. Con el corazón roto, subí furiosa las escaleras y golpeé la puerta del cuarto de Beatriz. «¿Por qué hiciste esto?». «Y tú ya sabes lo que está bien y lo que está mal», le grité. Vicente llegó poco después y, al ver el estado del cabello de Fernanda, perdió la paciencia. Sin escuchar explicaciones, sacó a Beatriz de su habitación y le dio una bofetada. Fue la primera vez que lo hacía, y aunque fue un acto impulsivo, su enojo era comprensible al ver lo que había pasado. Más tarde, cuando las cosas se calmaron, escuchamos a Beatriz. Su explicación nos dejó devastados. Había actuado por celos e inseguridades, y aunque tratamos de disculparnos por haberle gritado y castigado tan severamente, ya era demasiado tarde. Beatriz se había cerrado completamente. Desde entonces, comenzó a encerrarse en su habitación, saliendo solo para comer. Evitaba a Fernanda y nuestra dinámica familiar nunca volvió a ser la misma. «Deberíamos haber estado del lado de Beatriz desde el principio», dijo Vicente más tarde, profundamente arrepentido. «Yo mismo tuve muchos problemas con mi cabello rizado. Debería haber entendido cómo se sentía». Un año después, Beatriz tomó una decisión. «Me voy a la casa del abuelo para el bachillerato». Se mudó con mis suegros, y aunque mantuvimos contacto, nuestra relación quedó marcada por ese incidente. Con el tiempo, las cosas mejoraron y Beatriz regresó a casa después de graduarse de la universidad. Años después, cuando Beatriz se casó y se mudó a otro estado, Fernanda comenzó a buscar empleo. Mientras tanto, mi suegro falleció, y decidimos traer a mi suegra a vivir con nosotros. Pensamos que era lo mejor,
pero no pasó mucho tiempo antes de que las cosas se complicaran. En menos de un mes, mi suegra empezó a hostigarnos. Ella no hace nada más que quejarse, decía refiriéndose a mí. Tal vez eran años de resentimientos acumulados que nunca había expresado. Al principio, me estresé mucho, pero con el tiempo decidí no tomarlo tan en serio. Si quiere quejarse, que se queje, pensé. Sin embargo, al no poder afectarme a mí, mi suegra empezó a volcar toda su frustración en Vicente, tratando de manipularlo emocionalmente. Poco a poco, la situación comenzó a desgastar nuestra relación familiar. 3 años después de casarse, Beatriz, quien vivía fuera de la ciudad, regresó repentinamente. ¿La razón? Divorcio. Descubrió que su esposo le había sido infiel. Recibí una buena cantidad de pensión, así que estoy tranquila económicamente. Pero, me siento sola. ¿Puedo volver a casa?, preguntó con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. Por supuesto, esta siempre será tu casa, respondí sin dudarlo. Aunque la noticia del divorcio fue un golpe, Vicente parecía estar un poco contento de tenerla de regreso. Tal vez lo veía como una oportunidad de reparar los errores del pasado. Pero cuando Beatriz volvió con su dolor y su equipaje emocional, la dinámica en casa cambió drásticamente. Beatriz y mi suegra, que ya tenían una relación cercana, formaron una especie de alianza. Sin darse cuenta, comenzaron a tratarnos como si fuéramos sus empleados. Vicente, por otro lado, hacía todo lo posible para complacer a Beatriz, tratándola como una princesa herida. Beatriz está muy dolida por el divorcio. Por favor, cumplamos sus deseos. Esta vez, seré su mayor aliado, dijo con convicción. Yo entendía sus sentimientos de culpa y su necesidad de protegerla, pero la situación se estaba saliendo de control. La casa parecía dividida, y Fernanda y yo nos sentíamos cada vez más aisladas. Entonces, un día, recibí una llamada que cambiaría todo. Mi padre había colapsado y estaba hospitalizado. Necesitaría cuidados por al menos 2 meses. Mi madre, exhausta, apenas podía con la situación. Tengo que ir, pensé, pero la idea de dejar a Fernanda sola con mi suegra y Beatriz me llenaba de preocupación. Fue Fernanda quien me dio fuerzas para tomar una decisión. Mamá, ve. No te preocupes por mí. Si algo pasa y no estás ahí, te arrepentirás toda la vida. Con esas palabras, tomé un vuelo hacia la casa de mis padres. Planeaba quedarme solo 2 meses, pero cuando mi padre fue dado de alta, la salud de mi madre comenzó a empeorar, y tuve que prolongar mi estadía. Durante ese tiempo, me comunicaba con Vicente por correo electrónico y hablaba con Fernanda con frecuencia. Ella parecía estar cargando con todas las responsabilidades de la casa. Mamá, no te preocupes, yo me encargo de todo, me decía, tratando de tranquilizarme. Intenté hablar con Vicente sobre el peso que Fernanda estaba llevando, pero él lo desestimó. Ella dijo que está bien. Fernanda es fuerte, no está siendo obligada, respondió con calma. Aunque intentaba confiar en él, había algo que no me cuadraba. Y entonces, una noticia inesperada trajo un rayo de luz a mis días. Mamá, conocí a alguien increíble y vamos a comprometernos. Me gustaría presentártelo. ¿Puedes regresar el próximo mes? Salté de alegría al escuchar su voz al teléfono. Por supuesto, hija. Estoy tan feliz por ti. Avísame la fecha y estaré ahí. Pero mientras organizaba mi regreso, recibí una llamada de Vicente. Parece que la visita del prometido de Fernanda se pospuso para la próxima semana. Me quedé sorprendida. ¿Qué? No escuché nada de eso. Ah, Fernanda me pidió que te avisara. Está ocupada y pidió que no la contactes por un tiempo. Un malestar comenzó a crecer dentro de mí. ¿Por qué Fernanda no me había informado directamente? ¿Por qué Vicente parecía tan empeñado en mantenerme alejada? Y entonces llegó la frase que incrementó aún más mi desconfianza. Estamos planeando un viaje para el sábado. Quédate un poco más en casa de tus padres, relájate. Algo definitivamente no estaba bien. Decidí regresar a casa el sábado por la tarde, justo cuando Vicente y los demás estuvieran fuera. 4 meses lejos de mi hogar ya eran suficientes. Cuando llegué, la casa estaba aterradoramente silenciosa.
Solo se escuchaba un extraño ruido, como un zumbido, proveniente de algún lugar. Llamé desde la entrada. Ya estoy en casa. Pero nadie respondió. Dejé mi maleta y seguí el sonido. La casa estaba a oscuras, sin luces encendidas. Toqué la puerta de la habitación de mi suegra, pero no hubo respuesta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El sonido provenía del baño. Cuando abrí la puerta, mi respiración se detuvo. Allí estaba Fernanda, sentada en el suelo, recargada contra la pared. Su cabello, que siempre había sido su orgullo, estaba esparcido por el piso en mechones cortados. Su ropa estaba mojada, pegada a su cuerpo delgado. ¿Qué está pasando aquí?, grité, incapaz de contener el pánico. Fernanda. Fernanda. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia el baño, donde el sonido de la regadera mezclado con el chirrido de un cepillo de limpieza resonaba en el aire. Apagué el agua, entré al pequeño espacio y sacudí su hombro. Fernanda, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Lentamente abrió los ojos y me miró. Mamá, mamá, murmuró, y de repente comenzó a llorar a gritos, un sonido desgarrador que hizo eco en mi alma. Su cabello, ese cabello largo del cual siempre había estado tan orgullosa, había sido cortado de forma irregular con unas tijeras y también rapado con una máquina. Solo quedaban algunos mechones sueltos en la nuca. Me sentí devastada. La abracé con fuerza, tratando de contener mis propias lágrimas. Mientras sostenía su cuerpo tembloroso, una oleada de recuerdos y pensamientos oscuros invadieron mi mente. Fue Beatriz de nuevo, pensé, tratando de comprender. Pero Fernanda ya no es una niña pequeña. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo no pudo resistirse? No quería imaginar lo que había sucedido, pero las imágenes se formaban en mi mente sin que pudiera detenerlas. Lágrimas de frustración y tristeza comenzaron a rodar por mi rostro mientras llorábamos juntas. Aunque sabía que el matrimonio de Fernanda ya estaba casi decidido, sentí un profundo dolor en el pecho. Era como si algo precioso nos hubiera sido arrebatado. Cuando finalmente se calmó, Fernanda empezó a hablar con voz baja y entrecortada. Fueron Beatriz y mi papá. Ellos hicieron esto, dijo. Me quedé en shock. Aunque ya desconfiaba de mi esposo, escuchar esas palabras fue como recibir un golpe directo. Estaba limpiando el baño cuando él me agarró por detrás. Beatriz entró con unas tijeras y comenzó a cortarme el cabello. Aunque intenté resistirme, no podía moverme en ese espacio tan pequeño. Él me sostuvo mientras ella rapaba mi cabeza. Mi mente giraba mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. Era algo que jamás habría imaginado. Creo que lo planearon todo. Él tomó mi celular hace unos días. Creo que querían arruinar mi boda. Después de cortarme el cabello, los tres salieron con las maletas que ya tenían listas. Me dijo que estarían fuera durante 5 días y que debía cancelar el compromiso antes de que regresaran. Mamá, fue horrible. Mi cabeza latía con fuerza, y una furia silenciosa comenzó a crecer dentro de mí. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y llamé inmediatamente a Vicente. Hola. Contestó con una voz tranquila y despreocupada. ¿Qué pasó? Estamos en el aeropuerto ahora. Vamos a pasar 5 días en Hokkaido, disfrutando de mucha comida deliciosa. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Después de todo lo que había hecho, hablaba con la calma de quien está a punto de salir de vacaciones. Quería gritarle, enfrentarlo, pero sus palabras me desarmaron. ¿Ocurrió algo? Nuestro vuelo está por salir. Si necesitas algo, mándame un correo. Quiero disfrutar este viaje al máximo, así que, por favor, no me contactes durante estos días. Ahora voy a colgar. Y colgó. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía por completo. Todo el amor, la confianza y el vínculo que alguna vez tuve con Vicente se desvanecieron en pedazos irreparables. Miré a Fernanda, quien aún sollozaba débilmente. Coloqué mi mano en su hombro y murmuré. Fernanda, sé que esta casa guarda muchos recuerdos de tu papá y de nuestra familia, pero creo que ha llegado el momento de dejar todo esto atrás. Ella asintió con la cabeza en silencio.
Entonces, como si recordara algo, se levantó y tomó mi mano, llevándome al pequeño altar budista en la sala de estar. La puerta del altar estaba cerrada, y las fotos de mi difunto esposo habían sido guardadas. Cuando abrí el altar y vi el retrato del papá de Fernanda, sentí una oleada de determinación. Nunca voy a perdonar a quienes te lastimaron, hija mía, juré en silencio, abrazándola mientras estaba a mi lado. 5 días después, el teléfono de Fernanda sonó sin parar. Era Vicente, pero ella ignoró todas las llamadas. Finalmente, me llamó a mí. Oye, ¿qué está pasando? No puedo entrar a la casa. Cambiaron las cerraduras y hay un letrero de "Se vende" afuera. Con la voz más calmada que pude reunir, respondí. Vendí la casa. Tal vez sería mejor que regresen a la casa de tus padres. Creo que tu mamá todavía tiene la llave, ¿no es así? Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Vicente explotara. ¿Qué? No hemos usado esa casa en 3 años. Las camas están llenas de moho, no es habitable. Manteniendo mi calma, respondí. Tal vez deberían quedarse en un hotel esta noche. Ya hice arreglos para que sus maletas sean enviadas a la casa de tus padres mañana. El tono de Vicente cambió a uno de desesperación e incredulidad. Espera, ¿vendiste la casa? ¿Por qué? Respiré hondo y solté las palabras que él necesitaba escuchar. ¿Por qué crees? ¿Acaso no recuerdas nada? Al otro lado de la línea, Vicente comenzó a tartamudear, tratando de justificarse. No, puedo explicarlo. Leonor, escúchame, debe haber una razón para todo lo que pasó. ¿Cómo pudiste simplemente vender la casa? Por favor, escúchame. Pero yo ya había tomado mi decisión. Independientemente de las circunstancias, no podía perdonar a Vicente por lo que le hizo a Fernanda. Nunca te voy a perdonar por lastimar a mi hija. ¿Quieres que escuche tus disculpas? Estaré ahí mañana, en casa de tus padres, dije con frialdad, y colgué el teléfono. Al día siguiente, Fernanda y yo fuimos a la casa de mis suegros. Las maletas de Vicente y Beatriz estaban apiladas en la sala junto a unas cajas de cartón. Apenas entramos, Fernanda se quitó la peluca y el gorro, dejando al descubierto el estado de su cabello. Vicente bajó la mirada, incapaz de sostener su vista en ella. Oh, Fernanda, lo siento, murmuró en voz baja, pero ni ella ni yo aceptamos sus palabras vacías. Nos sentamos alrededor de la mesa, el aire era tenso. Beatriz fue la primera en hablar. «Qué situación tan horrible», dijo, y luego, señalando la cabeza de Fernanda, soltó una carcajada sarcástica. «Así no puedes casarte. Ni siquiera querrás que tu prometido te vea así, ¿verdad? ¿Ya cancelaron el compromiso?» Beatriz seguía riendo hasta que perdí la paciencia. «¿Por qué hiciste esto? Estabas celosa del cabello de Fernanda, ¿verdad?» Beatriz dejó de reírse y respondió con enojo. «Sí. Ella lo dejó crecer para presumir. Quería provocarme porque mi cabello es horrible. Lo corté porque me estaba provocando». Fernanda, tranquila pero firme, respondió. «Eso es absurdo. Mi cabello creció porque a mi prometido le gusta. No tengo tiempo para provocarte». El rostro de Beatriz enrojeció de rabia y terminó confesando. «Todos los hombres prefieren el cabello liso. La mujer con quien mi esposo me engañó tenía el cabello largo y liso como el tuyo. Por eso me enojé». La miré fría y dije. ¿Eso justifica lo que hiciste? ¿Crees que tienes derecho a cortarle el cabello a alguien por estar enojada? Saqué una máquina de cortar cabello de mi bolsa, la coloqué sobre la mesa y la encendí. Beatriz, aterrorizada, gritó. «No. Por favor, no hagas eso». «Perdón». Estaba frustrada por mi divorcio. No podía soportar que Fernanda fuera feliz. Beatriz cayó al suelo, llorando y suplicando. Vicente también se arrodilló. «Lo siento, Leonor. Siempre me sentí culpable por Beatriz y esta vez decidí apoyarla». Antes de que pudiera responder, mi suegra intervino. «Fernanda no es parte de nuestra familia. Es hija de otro hombre. Nunca la perdoné por lo que le hizo a Beatriz en la secundaria.
Todo encajó en mi mente. Durante años, mi suegra absorbió el resentimiento de Beatriz y lo usó para hostigar a Fernanda y a mí. Respiré hondo y respondí. Sí, todos cometemos errores, pero Fernanda también sufrió. ¿No ves que lo que hicieron Vicente y Beatriz fue una crueldad? Mi suegra quedó en silencio, y Vicente confesó con voz temblorosa. Me costaba ver a Fernanda crecer y parecerse tanto a su padre. Sentía celos. Tenía miedo de que empezaras a pensar en él cada vez que la mirabas. Lo miré directamente y dije. Nunca pensé en reemplazarte por él. Fuiste tú quien prometió amarme con todos mis recuerdos de ese hombre. ¿Olvidaste eso? Vicente bajó la cabeza, llorando. Saqué un papel de mi bolsa y lo puse frente a él. Quiero el divorcio. Abrió los ojos con sorpresa. Esto no puede ser verdad. Lo siento mucho. Aún quiero participar en la boda de Fernanda como su padre. Lo miré con frialdad. Jamás permitiré eso. Ya le conté todo al prometido de Fernanda, y no quiere que vayas a la boda. Fernanda me tomó del brazo, indicándome que quería irnos. Nos levantamos, pero mi suegra rápidamente se puso de pie. Espera un momento. ¿Y qué pasará con esta casa? Este lugar está viejo, y no puedo vivir aquí sola. Además, vendiste la casa sin consultar a Vicente, dijo con tono acusador. Mi corazón, que empezaba a calmarse, volvió a llenarse de enojo. La miré fijamente y respondí en voz baja. Esa casa fue un regalo del padre de Fernanda y está a mi nombre. No querrías vivir en una casa construida por otro hombre, ¿cierto? Los labios de mi suegra temblaron mientras se sentaba de nuevo sin decir palabra. Después de observar su expresión, Fernanda y yo comenzamos a salir. Antes de cruzar la puerta, Fernanda se giró hacia mi marido y Beatriz y les dijo. Esto no se quedará así. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté. Ese día llamé a la policía. Nos dijeron que, como el crimen ocurrió dentro de la familia, debíamos reflexionar cuidadosamente antes de decidir si presentaríamos una denuncia o no. He estado pensando en ello, pero he decidido que voy a levantar un acta contra Beatriz y su padre, dijo Fernanda con una voz fría, mirando directamente a mi esposo y a Beatriz. Vicente palideció y respondió con desesperación. Te espera un momento. Por favor, no metas a la policía en esto. Fernanda, perdóname, por favor. Somos familia. Vivimos juntos durante 20 años. ¿Quieres convertirte en la hija de un criminal justo antes de casarte? Mi corazón, ya turbulento, temblaba de ira. No entiendo por qué ahora hablas de familia. ¿No te parece ridículo? Después de 20 años juntos, sientes celos y amenazas a Fernanda. Fueron ustedes quienes destruyeron esta familia y quienes están convirtiendo a Fernanda en la hija de un criminal. Mi esposo quedó paralizado, con la boca abierta y temblando ligeramente. Si realmente te importa lo que queda de esta familia, cállate y divórciate de mí ahora mismo. ¿Puedes vivir sin mí?, preguntó con ojos llenos de lágrimas, como si esa fuera su última esperanza. Enderecé mi postura y lo miré fijamente. No te preocupes, nos aseguraremos de que los bienes se dividan adecuadamente y de quedarnos con el dinero del seguro que dejó el padre de Fernanda. Vamos a vender la casa. Nos las arreglaremos de alguna forma. Ninguno de los tres pudo decir nada más. Salimos de la casa húmeda y enmohecida de mis suegros, respirando el aire fresco del exterior. Fernanda y yo nos miramos, y después de un momento, caminamos juntas, aliviadas. Después, Fernanda y yo fuimos a la comisaría para presentar la denuncia. Mi esposo y Beatriz fueron formalmente acusados y multados. Aunque no terminaron en prisión, ambos quedaron con antecedentes penales. Parece que mi exmarido fue despedido de su trabajo justo antes de jubilarse debido a su historial criminal. La casa de mis suegros necesita reparaciones, y parece que su vida será difícil a partir de ahora. Tras finalizar el divorcio, Fernanda y yo nos mudamos a un apartamento más pequeño. Fernanda se casará en 6 meses, como estaba planeado. Mi exmarido intentó contactarnos para ofrecerse a pagar la boda de Fernanda como una forma de compensación, pero ella lo rechazó rotundamente. Sabíamos que no tenía dinero para hacerlo,
especialmente después de la multa. No queríamos celebrar la boda cargando con el peso de su deuda. Por eso, Fernanda fue firme en su decisión. Tiempo después, recibí una carta de Beatriz. En ella, pedía disculpas sinceras. Admitió que su obsesión con el cabello liso la había atormentado durante muchos años. En la carta, reconoció que, aunque sabía que Fernanda no tenía la culpa, los celos la cegaron. Como madre de Beatriz, mi corazón se rompió al pensar en cuánto se había comparado con otros, causándose tanto dolor y lastimando a quienes la rodeaban. Ahora, sinceramente espero que Beatriz pueda dejar atrás esas obsesiones y aprender a amarse a sí misma. Fernanda tiñó su cabello corto de un color brillante. Un tono que recuerda al té con leche, y que combina perfectamente con su piel clara. Tal vez, ser una novia de cabello corto no sea tan malo después de todo. Sí, no importa cómo lleves el cabello, sigues siendo tú misma. Cuando Fernanda se case y se mude, planeo dejar el apartamento y regresar a la casa de mis padres. Después de haber cumplido mi papel como madre, quiero cuidar a mis padres y devolverles un poco de todo lo que han hecho por mí. No importa lo que pase, estoy segura de que todo estará bien. Sí, todo estará bien, ¿verdad? Nos miramos y reímos juntas. Ahora, quiero valorar el poco tiempo que me queda como madre de Fernanda. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Me encantaría saber qué opinas. Deja tus comentarios abajo, comparte tus impresiones y suscríbete al canal para escuchar más historias como esta. No olvides darle like al video.